Les decía a mis hermanos que en este día sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que le pusimos por nombre Evidencia Irrefutable, para basarnos en algunas cosas que el profeta habló sobre el tema de cruzar al otro lado hacia la tierra de promesa. Para ello, quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor. Si gustan, lo hacen sentaditos, porque va a ser una lectura un poquito larga al principio. Va a ser en Números capítulo 13. Números 13, vamos a leer del verso 22 al verso 33, para darle suficiente contexto a lo que queremos hablar en esta noche. Y que el Señor bendiga cada uno de sus corazones y hogares. Muy bien, en Lucas 13, Números 13, verso 22, Números 13, verso 22, leemos de la siguiente forma, hasta el verso 33. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la orilla del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, dándote las gracias, Señor, por la misericordia, la bendición que nos das, Padre, de poder congregarnos, y te pedimos, Señor, que no perdamos ni desaprovechemos la oportunidad que tú nos das para examinar detenidamente el consejo de tu palabra. Por favor, Señor, captura nuestra atención, reprende todo espíritu distractor, todo afán, todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, sea, Padre, echada fuera de tus hijos, y que ellos puedan sentarse en la quietud de examinar la palabra de Dios y a recibir de ella los nutrientes que nos van a transformar a tu estatura, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice cada oyente, tanto a la congregación del Tabernáculo Emanuel como cada amigo o hermano o hermana que se conectan para poder seguir estas enseñanzas. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Entonces, después de esta lectura no pequeña, nos damos cuenta de lo que el cuadro que tenemos delante. Estamos viendo a un pueblo de Israel que está amedrentado con el mensaje que 10 de los 12 espías que fueron a ver la tierra les están dando. Les están dando un mal reporte. Y analicemos un poco ese mal reporte. Analicémoslo, porque muchas veces
lo que vemos sumamente mal, no es tan malo como pensamos, o en realidad no es malo, pero lo que tenemos que hacer es ver línea por línea, conforme a la verdad de la palabra, qué tan cierto o qué nos perjudica de ello. Así que vale la pena que nos detengamos un momento para analizar ese reporte. Número 1, sí es verdad que la tierra fluye leche y miel, dijeron ellos. Sí, eso es cierto. Vea las ubotas que trajimos, vea las granadas, vea qué grande, qué rica tierra, cómo da frutos. Sí, es verdad que fluye leche y miel. Pero, dicen ellos, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Pero es que hay personas que tienen un problema con eso, ¿verdad? Ellos siempre que van a dar un reporte, aprenden a ver el punto negro en la pizarra blanca. No están viendo la pizarra blanca. Usted les dice, ¿qué es lo que mira ahí? Ellos no te dicen, yo veo una pizarra blanca. Ellos dicen, yo veo allí un punto negro. Hay algo en nuestra mente carnal que está diseñada para sobrevivir. Entonces, decía por allí un pensador que no podemos apreciar la belleza de las flores en el camino porque siempre estamos asustados pensando que debajo de cada piedra hay una culebra o hay un escorpión, ¿verdad? Entonces, perdemos la posibilidad de poder disfrutar lo que nos ha sido dado. Siempre hay un pero. Y es que hay personas, mis hermanos, que tienen un problema para cada solución. Manuel, ¿no querrá decir usted que tienen una solución para cada problema? Sí, hay gente que tiene una solución para cada problema, pero estoy hablando de gente que tiene un problema para cada solución. No importa que usted les dé 10 soluciones, ellos tienen 10 nuevos problemas para eso. ¿Y dónde queda la palabra que dice examinadlo todo, pero retenga lo bueno? Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Qué pasa con la palabra de Filipenses 4:6 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias? Sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, dice la palabra, y yo lo traigo así a este castellano moderno, es como decir, para todo lo demás, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Como quien dice, no se estén fijando en lo malo, fíjense en lo bueno. No se estén fijando en lo negativo, pongan su mirada en lo positivo, mantengan sus mentes en positivo. Usted no puede tener, su mente no puede tener un enfoque crítico y un enfoque proactivo al mismo tiempo. O usted está para contribuir o usted está para examinar y cuestionar, pero no puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Vaya e investiguen, los neurólogos, los neurocientíficos han estudiado eso y dice, cuando la mente está en modo crítico, no tiene la capacidad para innovar, pero cuando hacen a un lado la parte crítica y se abren al cambio, pueden innovar, pueden encontrar soluciones donde antes no las veían. ¿Qué pasa también con la palabra que dice, la que leímos ahora al principio, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿A dónde están esas palabras si solamente podemos enfocarnos en el problema y en lo malo? Bueno, ¿o es que estos versos que les acabo de citar solo sirven para ser citados y no para ser vividos? No. El verdadero poder de esta palabra que les estoy citando está en ponerla por obra. Deje que ella vaya al frente suyo y usted verá cómo todo enemigo es vencido delante de los hijos de Dios, pero venga a la manera de la palabra. ¿Notaron ustedes la lectura que hice hoy? No quería que fuera como un complemento con la prédica. La lectura cuando hicimos la apertura, en 2 de Timoteo 1:7-14, porque hay una parte ahí que dice, retén la forma de las sanas palabras que te han sido enseñadas. Y quiero que entiendan que eso no es una forma poética de decir, quiero que lo entiendan como fue escrito, retén la forma. Les he dicho, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. Eso quiere decir que pudiera, y es probablemente lo que está pasando en la gran mayoría de las denominaciones religiosas, ellos tienen la Biblia, la citan, pero ellos no están reteniendo la forma en la que fue instruida. Ellos le están dando otro entendimiento. Ellos están reinterpretando la palabra de Dios. Ellos creen
que como el mundo cambia, la palabra de Dios debe adaptarse a los tiempos modernos. Escúchenme, eso no es cierto. Si algo va a ser salvo del juicio venidero es porque se adaptó a la palabra de Dios y no porque la palabra de Dios se adaptó a los cambios. La palabra de Dios no evoluciona. La palabra de Dios es perfecta y es eterna. Somos nosotros los que tenemos que evolucionar hacia ella, volvernos hacia la palabra. Así que tenemos que aprender a retener la forma de las sanas palabras, quedarnos con el espíritu con el que la palabra fue escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Lo segundo que encontramos es que afirmaron, estos 10 espías lo que afirmaron fue: no podemos nosotros contra ellos. Eso fue lo que dijeron. No, viéndonos uno a la par del otro, viendo el tamaño de ellos, viendo sus armas, viendo sus brazos, viendo sus ejércitos, viendo sus murallas, viendo todo lo que tienen, no podemos nosotros contra ellos. Y eso es verdad si se ponen a compararse ellos contra el enemigo. Pero ¿acaso alguna vez Israel fue el que peleó la batalla? ¿Acaso fue Israel el que venció a Egipto? ¿Acaso fue Israel el que venció a Edom y a los otros pueblos en el desierto? No, fue Dios quien venció a Egipto. Fue Dios quien doblegó a Faraón. Fue Dios quien no permitió que Balaán maldijera a Israel. Y fue Dios quien dio la victoria vez tras vez al pueblo de Israel. Nunca fue el hombre, siempre fue Dios. Así que ese argumento de no podremos nosotros contra ellos es como para pararse y decirle a esos 10 espías: ¿y cuándo nosotros nos hemos ganado la victoria por nuestros propios medios? ¿Acaso no ha sido Dios siempre el que ha peleado nuestras batallas? ¿Por qué insistir, hermanos, en luchar carnalmente una batalla que solo se puede vencer espiritualmente? Repito la pregunta: ¿por qué insistir en luchar carnalmente una batalla que solo la vamos a vencer espiritualmente? ¿Cómo funciona nuestro armamento? Con lo que estamos equipados según la palabra. Segunda de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas en Dios. Él es nuestro enfoque. No debemos desenfocarnos de prestar atención a cuán grande es el enemigo. Ni se fije en el enemigo, fíjese en Dios. Siempre que el hombre aparta su mirada de Dios, fracasa. ¿Por qué falló Caín? ¿Por qué tuvo éxito Abel? Si ustedes ven, el profeta explica en el mensaje de la crueldad del pecado que esos 2 niños, cuando crecieron y oyeron la historia de la caída, cuando Adán y Eva les contaron a ellos lo que pasó en la caída, dice que a Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera y Caín puso su mirada en eso y por eso llevó los frutos naturales del campo, porque puso su mirada en lo que el hombre hizo. Pero ¿por qué Abel tuvo éxito? Porque él no volvió a ver, no le puso atención a lo que el hombre hizo, él le prestó atención a lo que Dios hizo. Dios les arrancó esos delantales y los vistió con pieles. Y para que ellos pudieran ser vestidos con pieles, algo tuvo que morir, se tuvo que derramar sangre. Así que Abel, con ese entendimiento, con esa revelación en su corazón, tomó la oveja que más amaba y la degolló en la roca del sacrificio, y eso agradó a los ojos de Dios porque eso le mostró que él había captado verdaderamente el mensaje. ¿Cómo fracasó Abel? ¿Cómo fracasó Caín? ¿Y cómo triunfó Abel? Abel triunfó porque puso su mirada en lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué falló Caín? Porque puso su mirada en lo que el hombre estaba haciendo. Deje de ver al hombre. Usted va a tropezar por ver al hombre. Ponga sus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Así que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así que el miedo, la ira, la impaciencia y la preocupación, sepan, hermanos, nunca han servido para vencer a nada y a nadie. No. El vencido va a ser usted. Su impaciencia lo va a vencer, su ira lo va a vencer, su miedo lo va a vencer, su preocupación lo va a vencer si usted la alimenta. Y luego,
esos espíritus fracasados, porque eso es lo que son, espíritus que fueron vencidos en la cruz del Calvario, que fueron arrojados del cielo, esos espíritus fracasados quieren poner en el trono de tu corazón, mi hermano, mi hermana, a reinar al desánimo, preocupación, afán, impaciencia, ira, miedo. Quieren poner como su rey, sentado en el trono del corazón de usted, al desánimo a reinar. No, ¿para qué vamos a hacer esto? Ahí están sus consejeros. Miedo está diciendo, no, nos va a ir mal. Y la crítica, todo lo negativo se torna a reinar en el corazón. El desánimo reina en el corazón cuando nosotros alimentamos esos pensamientos. Necesitamos ser más sabios que eso. Tercer punto. Lo tercero, en este mal reporte que dieron los 10 espías, lo tercero que dijeron en ese mal reporte fue: el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Nuevamente, el error está en comparar el tamaño de sus problemas con el tamaño de sus fuerzas. Pero no comete ese error. Compárelo con el tamaño de su Dios. Compárelo con el tamaño de su Dios. ¿Qué dice la palabra? Ahora el hermano Josué se estaba refiriendo un poco a eso en sus comentarios. Colosenses 1:16 al 18 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ponga sus ojos en él y vean que todo esto se sostiene por la diestra de su poder. Así que, al ver, cuando usted compara su problema, su gigante, su enemigo a vencer con sus propias fuerzas, va a sentirse fracasado. Pero cuando lo compare con el poder de Dios, usted va a ver tan pequeño ese problema, usted lo va a poner en perspectiva. Dice la palabra de Dios también en Filipenses 4:19, y esta es una promesa que yo quiero que, si usted necesita ser fortalecido en este día, yo quiero que usted oiga lo que dice Filipenses 4:19 y que usted se enamore de esto que le voy a leer. San Pablo dice en Filipenses 4:19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo los desafío a ustedes a creer en esta promesa y a preguntar con carácter hacia Dios: ¿a dónde está el Dios de Elías? Eliseo lo hizo. Eliseo dijo: no, se le pegó como una estampilla a Elías y no lo soltó hasta que lo bendijera. Estuvo viéndolo, siguiéndolo, viéndolo, y él dijo: si me vieres partir, lo que has pedido será tuyo. Él quería una doble porción del espíritu de Elías. Y él lo vio partir, y Elías le soltó el manto, y él tenía la evidencia en su mano. Él cruza el Jordán con la evidencia en su mano de que él ha cumplido toda la palabra de Dios. Y ahora pregunta, golpea como Elías golpeó las aguas con el manto, así golpea Eliseo, y las aguas se quedan quietas. Bueno, entonces vamos a buscarnos un puente por allá. No. Dios no puede faltar a su palabra. Y Eliseo dijo: no, un momento, aquí algo está saliendo mal, porque es imposible que Dios mienta y es imposible que Dios falle. ¿A dónde está el Dios de Elías? Plántese como un creyente allí. Dios, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. La palabra del Señor también nos dice en Mateo capítulo 11, verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Oiga, ¿cómo violencia? Dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted tiene que pelear esta batalla. Usted tiene que ir por lo suyo. Usted tiene que tomar lo que le ha sido prometido. Ese Caleb que está defendiendo la palabra de Dios, ese Caleb que se está parando por la promesa, diciéndole a todo el mundo: cállense,
nosotros podemos ir a tomar la tierra. Él tenía fe para tomarla. 40 años más tarde, cuando es un anciano como de 85 años, viene y le dice a Josué, ¿tú te acuerdas, Josué, que nosotros, solamente tú y yo nos paramos por lo correcto? Todos aquellos ya murieron y tú y yo estamos aquí porque nos paramos por lo correcto. Y les voy a decir algo, muchos de ustedes jóvenes en la iglesia, un día van a ver hacia atrás y van a ver que muchos se fueron, pero los que quedaron allí fueron porque se pararon por lo correcto, se mantuvieron firmes, soportaron en medio de la tormenta y se agarraron a su poste de amarre, que es Jesucristo. Y Caleb le dijo, ¿te acuerdas? Yo pedí el monte de Hebrón, a donde están los gigantes. Él dijo, dame mi montaña, voy a ir a sacarlos a todos corriendo. Un anciano de 85 años que estaba urgido de agarrar la espada para ir a sacar corriendo a esos gigantes. Él no estaba amedrentado. Él estaba tomando a Dios por su palabra y nada lo iba a hacer cejar de eso. Es verdad que debemos ser celosos. Hay una parte, en la parte crítica, es verdad que debemos vigilar. La palabra de Dios dice, sed celosos y velad, dice. Es verdad, tenemos que ser celosos y velar. Pero muchas tenemos el celo equivocado. Caemos de rodillas ante los problemas y luego venimos y reclamamos como carnales ante Dios. Le discutimos a Dios que por qué no nos bendice. Es al revés. Caiga de rodillas ante su Dios y vaya y párese delante de los problemas, enfréntelos como un creyente, viendo, y quédese allí hasta que vea el respaldo de Dios, porque Dios no va a dejar a un hijo sin amparo, sin respaldo. Vea estos 10 espías, cómo usaron. Vamos a hablar de algo. Vamos a hablar por un momento del uso de la palabra pero. Esa palabra ha derrumbado matrimonios, ha destruido matrimonios, ha destruido futuros. Hay gente que le dice, usted es muy inteligente, pero no sirve para este trabajo. Usted es muy buena gente, pero no sirve para estudiar esta carrera. Esos peros. Veamos por un momento el uso de la palabra pero. Y ahora compare el pero que usted usa con el pero de Caleb. Comparemos el pero de los 10 espías, los peros que ellos tenían, con el pero que tenía Caleb, para que ustedes entiendan la diferencia. ¿Cómo usa usted sus objeciones, sus peros? ¿Para hundirse más o para sacudirse toda incredulidad que le está estorbando? Escuche la forma en la que está hablando usted, porque el sumo sacerdote de nuestra confesión también nos está oyendo. Ese día en Números 13 hallamos 2 clases de mensajeros, 10 que traían sus malas noticias y 2 que hicieron la buena profesión de la fe. Si usted estudia con cuidado la escritura, usted va a hallar una clave respecto al poder de las palabras. En Juan, quiero que vayan, les voy a dar un momento para que vayan y revisen en su Biblia, Juan capítulo 1, verso 19 al 20. Juan 1, 19 al 20. Está hablando de Juan el Bautista. Pongan atención y vean lo que está diciendo. A ver si ustedes captan este secreto. Yo le pido al cielo que se mantenga usted espiritual para que pueda captar lo que está diciendo ahí. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Vea la respuesta. Confesó y no negó, porque negar es una cosa muy distinta a confesar. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Cualquiera sin entendimiento espiritual va a decir, bueno, si Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo, él negó que era el Cristo. No, él no negó, él confesó. En el verso 22, brinca al verso 22, dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La profesión, la buena profesión de fe, la confesión según la fe de Juan el Bautista
lo hizo a él identificarse con la palabra. Nosotros no andamos diciendo no, negativo, negativo, negativo. Nosotros nos plantamos en una confesión de fe, una visión en la que entramos al recibir las promesas de la palabra. Quédese usted con lo que la palabra le promete. Métase en esa visión. Sea usted como Juan el Bautista, que confesó y no que negó. Yo sé que hay preguntas en su cabeza, pero la palabra de Dios está declarando, confesó y no negó. Así que si usted no lo ha captado, tiene que orar y Señor, muéstrame qué significa esto. Porque lo que él hizo fue confesar lo que las escrituras le habían revelado que él era. Él no estaba ahí para andar de negativo. Él estaba allí para confesar lo que la palabra de Dios declara. Y esta novia está en este mundo para confesar la palabra y vivir lo que la Biblia dice que somos en Cristo Jesús. ¿Logra ver usted la diferencia entre negar y confesar? Es por eso que la Biblia dice en primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. La buena confesión es eso, delante de testigos. Usted, la buena confesión, sí. Profesión no es como lo entendemos en este lenguaje moderno castellano. Aquí pensamos que profesión es ser arquitecto, ser abogado, ser piloto. Pensamos que eso es una profesión. No, aquí está hablando la Biblia de lo que profesamos creer, de lo que estamos confesando con nuestra boca. El verso 13 dice también, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Pilatos. Y ustedes ven, las palabras que Cristo dijo a Pilatos fueron mínimas, pero allí estaba su buena profesión. Por eso Mateo 12:37, Cristo dice allí, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oh, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Alguien que niega o alguien que confiesa? ¿Ha puesto sus ojos en la visión de la palabra y ha atrapado una inspiración de ella y se va a quedar con ella? ¿O anda a tientas diciendo no, nada más? Mucho cuidado con eso. ¿Se ha fijado que dos de las cosas, esa es una comparación natural que me gusta traer, ¿se ha fijado usted que dos de las cosas más notorias cuando un bebé está creciendo es una que está aprendiendo a avanzar, a moverse? Primero lo hace gateando y luego lo hace caminando, pero está aprendiendo a moverse. Y la segunda, la otra, es que está aprendiendo a hablar. Bueno, nosotros, los que somos llamados a nacer en el cuerpo de Cristo, plantados en Él por medio del Espíritu Santo, porque así dice la palabra, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bueno, todos los que nacemos en el cuerpo, que somos bebitos en el reino de los cielos, también tenemos que tener mucho cuidado y aprender a hablar como Dios habla, no como el mundo habla. Hay a veces crecemos en hogares que todavía, aunque sean cristianos en la actualidad, todavía están arrastrando muchas de las cosas que abuelo y papá le enseñaron. Y mucho es miedo, mucho es negación, mucho es crítica, mucho es enfocarse en eso. Cada familia tiene un espíritu y usted debería discernir el espíritu que está en su familia. Y usted debería combatirlo, quedarse solo con el espíritu de Cristo. Así como un bebé aprende a hablar, a caminar y a hablar, los creyentes también tenemos que aprender a caminar en el reino de Dios y a hablar conforme a la palabra de Dios. Veamos un momento a los mensajeros de la negación, de los 10 mensajeros de la negación de fe. Vaya por un momento a Hebreos 6. En Hebreos 6 usted va a encontrar un texto que el profeta lo usó para comparar a aquellos que cruzaron, probaron y luego se devolvieron y dijeron no podemos entrar. Oiga, dice Hebreos 6:4, del verso 4 al verso 8, dice, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, se comieron las uvitas, ¿verdad? Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Explica, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Algo viene a la mente de los creyentes siempre. Ay, yo le entregué mi vida al Señor, yo me bauticé en su nombre y luego cometí errores, luego cometí pecados. Mis hermanos, todos los cristianos, si hay un hombre que dice que no ha cometido pecado, el tal es mentiroso, porque primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos falta, que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Este texto no se está refiriendo a que usted se equivocó. Ese y recayeron, que dice ahí, de lo que está hablando, es de negar la fe, es de darle la espalda a la palabra, es de rechazar el potencial de vida que tiene para usted. Esto es el pecado imperdonable, por decirlo así. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El profeta dijo, el pecado imperdonable es negarse a caminar en la luz que vino para guiarte. ¿Qué dijo Cristo? Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se da cuenta? Así que estos, figurativamente hablando, esos de Números 13, que fueron y se trajeron un gran racimo de uvas y trajeron granadas y otros frutos y estaban diciendo, ve qué buenas granadas, ve qué ricas uvas, qué buena que está, pero no podemos tomar la tierra. Ellos parecen gigantes a la par nuestra, no podemos. Ellos es un tipo de los que recayeron, fronterizos, que probaron los bienes venideros y el don celestial y se devolvieron rechazando eso. Esto es literalmente cruzar la línea de misericordia, cuando te niegas a caminar en la luz que has recibido. Hay un mensaje extraordinario que predicó el profeta llamado oyendo, reconociendo y caminando en la palabra, en el cual él dice que hay un día y una hora cuando el Espíritu Santo viene y te dice, mira Eric, esto es lo que tengo para ti. ¿Lo quieres? Y si Eric dice, pues Señor, mira, no seamos fanáticos, no exageremos, Señor. Me gusta ir a la iglesia, me gusta decirle Dios le bendiga a los hermanos. Cuando tengo una enfermedad o un problema me gusta poner la petición, pero ya eso de santificarme, ya eso de consagrarme a ti, ya eso de mantenerme 100% sincero, ya eso es muy fanático, ya eso no. Hay un día y una hora en el cual Dios te presenta lo que tiene para ti. Y si lo rechazas, lo que te queda es esto que estamos leyendo. Los que gustaron el don celestial y recayeron. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El profeta habló de ellos como fronterizos que se negaron a cruzar con el pueblo, a pesar que ya habían comprobado que la tierra era la tierra que fluye leche y miel. Mateo capítulo 7, verso 15. Vayan por favor ahí. En Mateo 7:15 dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar frutos malos, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, la evidencia irrefutable son los frutos de la vida de Dios en su vida. No son sus propios frutos. Los frutos que esperamos ver, usted es un terreno, su corazón es un terreno. Y lo que tiene que florecer y dar fruto allí es la vida de Dios. Eso es lo que se espera ver. Es ver su carácter y ver la confesión, su confesión de la palabra. Su vida es como un trueno de Dios que está tronando, que está sonando alrededor de todos, mostrando a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 13, y ahí me pongo, y pongo a todos los ministros en el lugar de juicio para comenzar. En Hebreos 13:7 dice la palabra: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No dice, vayan e imítenlos en piloto automático. No, dicen, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Observe. Observe. ¿Podría yo predicar el evangelio estando mi hija allí sentada oyéndome? Si yo fuera un gran hipócrita. ¿Podría? No podría. Ahí está mi esposa sentada, ahí en Zoom, está oyendo ese mensaje. ¿Podría yo predicar si ella me está viendo y sabe que yo soy un gran hipócrita? Consideren, dicen, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y ahora, que ya vieron que el resultado de su conducta es el correcto, imitad su fe, porque está dando los frutos, porque está dando los resultados, porque está dando la vida, porque está trayendo la buena profesión de la fe. Y esto es para el hermano Eric y todos los demás pastores y todos los evangelistas y todos los misioneros. Esto es importante. Aquí está hablando de los pastores porque son los responsables de guiar al pueblo del Señor. Pero tenemos que examinar, que no sea, decía mi querido hermano Mónico, decía que no sea un pico de oro, alguien que habla bonito nada más, sino que esto vaya respaldado con una vida verdaderamente. Es muy importante esto, porque el mensaje que cada hombre llamado por Dios predica expresa un carácter, muestra una vida y hace una confesión. Y esa confesión debe ser Jesucristo mismo en la escena. Cuando doy consejo, mis hermanos, yo observo de qué lado del pero. ¿De qué lado del pero? Sí, ¿de qué lado del pero está usted? Yo le doy un consejo y lo observo detenidamente. Y lo que estoy viendo es cómo utiliza usted el pero. No mencionamos eso, ¿verdad? El manejo del pero. Vamos a verlo. ¿Qué dijeron estos 10 espías? Sí, la tierra fluye leche y miel, pero no podremos nosotros con ellos. Pero son como gigantes. Pero parecen langostas a la par de ellos. ¿Qué hicieron? Usaron el pero para tomar lo bueno y desacreditarlo. ¿Qué fue lo que hizo en cambio Caleb? Caleb dijo, sí, hay gigantes. Sí, parecemos langostas. Sí, están muy fortificados, pero podremos nosotros más que ellos. A eso me refiero yo. ¿De qué lado del pero está usted? Usted está usando el pero para explicar por qué no puede cumplir la palabra de Dios. El pero, la objeción que usted tiene, lo va a hundir. Usted se va a hundir en eso. Pero si usted utiliza el pero para decir, sea Dios veraz, sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz y su palabra se cumpla por toda la eternidad, allí usted está utilizando el pero en la forma correcta, en una forma positiva. Y por eso les dije ahora, la palabra de Dios dice, retén la forma de las sanas palabras. Yo tenía un hermano en Cristo, muy negativo. Él está apartado del evangelio ahora. Yo lo amo. Yo espero un día verlo en la iglesia, verlo en la palabra, donde quiera que Dios lo ponga, pero en la palabra. Y recuerdo
Recuerdo que él era una persona muy negativa. Y recuerdo que en una ocasión, disculpen la sonrisa, pero recuerdo que en una ocasión estábamos hablando y yo le decía, ¿y si hacemos esto o si haces esto? Y como les dije, él tenía un problema para cada solución. Entonces al final, mira, te voy a contar algo. En el trabajo han tomado la política en la parte de capacitación de explicarle a la gente que esto en sí no es un problema, que esto no es un problema, que esto es una oportunidad para mejorar algo, que lo vea, que encontremos la parte positiva, que veamos qué podemos aprender, qué podemos mejorar. De repente hay algo que se puede salir, en lo que se puede salir adelante. Y le dicen oportunidades de mejora. Y él no estaba muy contento con ese comentario, pero lo recibió. Lo veo como a los 10 días me lo topo en la calle y le digo yo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? Y me dijo, uy, Eric, viera las oportunidades de mejora que tengo. Es decir, se quedó con lo negativo y solamente le cambió el nombre de problema a oportunidades de mejora, pero seguía siendo el mismo. Como dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué es lo que yo quiero compartirles? Hay una evidencia irrefutable de que usted va a coronar la carrera. Hay una evidencia irrefutable. La forma en la que usted se planta por la palabra de Dios. Va a haber críticas, va a haber cuestionamientos, va a haber cosas que usted tal vez mismo no sepa cómo responder, pero su actitud debe ser, pero Dios sea veraz. Pero yo creo en el Señor, pero yo creo en su palabra, pero su palabra permanece para siempre. La forma en la que usted se para por el Señor es la forma en la que el Señor se va a parar por usted allá en la gloria. Así que cuando yo doy consejo, observo de qué lado del pero están las personas a quienes estoy aconsejando. Y recuerdo lo que dijo el profeta sobre tener, y tal vez usted alguna vez lo oyó, sobre tener la actitud mental correcta, si es que esperamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Venga a Dios y dígale, Señor, te voy a explicar por qué no puedo creer en ti, por qué no puedo perseverar, por qué me tengo que rendir, por qué tengo que fallarte, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escuche lo que le dije hoy. Escúchese y trate de retener la forma de las sanas palabras que están siéndole instruidas. La palabra de Dios dice, examínelo todo, retenga lo bueno. La palabra de Dios dice, todo lo digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Manténgase positivo, manténgase firme, que nada lo haga fluctuar, que nada lo desanime. Van a venir esos pensamientos. Recuerde lo que dijo el hermano Eric, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ponga su mirada en Dios y no en la lucha. Ponga su mirada en Dios y no en los problemas. Ponga su mirada en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí está su victoria. Allí está mi victoria. Una evidencia irrefutable de que usted va a coronar la carrera es la confesión en la que usted se ha convertido. Noé se convirtió en una confesión. Él era un viejito ridículo, absurdo, loquito, para aquella generación científica de sus días. ¿Qué le pasa a este anciano? Se volvió loco, que está haciendo un barco aquí donde no hay mares. Está hablando de un diluvio y no sabemos ni siquiera lo que es la lluvia. Aquí lo que hay es un vapor de agua que riega la tierra, nada más. Puras locuras, dice. Y fue así hasta que cayó el diluvio. Y así ha sido con cada hombre de Dios, porque Dios en cada edad ha tenido un testigo de su poder. Ojalá usted sea un testigo del poder de Dios. Ojalá usted pueda tener la evidencia irrefutable de su victoria, convirtiéndose en la confesión viviente de que Dios se va a salir con la suya, de que Dios es vencedor, de que Dios recibe toda la honra y toda la gloria. Porque si yo, Eric Chacón, vengo y les digo, sí, bendito Dios, sí, gloria al Señor, pero mira qué problema tengo aquí. Si pongo el pero después del gloria a Dios, estoy quitándole la gloria a Cristo. Pero si tengo un problema y le cuento mi problema,
hermano Alexander, vea qué problema tengo yo. Pero, le digo yo, pero, y luego coloco después del pero, el gloria a Dios, pero yo sé en quién he creído, pero yo sé en quién estoy esperando, mi milagro, el poder de Dios. Allí me estoy convirtiendo en la confesión viviente que Dios quiere que sea, una carta leída a este mundo. Hay una evidencia irrefutable. Hubo gente que cruzó el Jordán, probó los frutos del don celestial, vio que la tierra era buena y se devolvió dándole la espalda a la promesa. Recayeron y no hay esperanza para eso. ¿Por qué? Porque teniendo en sus manos lo más grandioso que podían tener para vencer en sus vidas, prefirieron vivir del otro lado del Jordán, como nómadas, no tomando posesión de su promesa, de su herencia. No haga usted eso. Reciba la evidencia irrefutable de victoria. Conviértase en una confesión viviente del poder de Cristo. Conviértase en una carta leída. Y cuando tenga problemas, recuerde, como dijo el hermano Eric, hablo del problema, pongo el pero y luego le doy gloria a Dios. No al revés. Sí, Dios es Dios, pero aquí están mis problemas. No, es al revés, hermanos. Al final, toda la gloria y toda la honra será para nuestro Señor Jesucristo. Espero que este mensaje de hoy los ayude a pelear la batalla. Espero que esto le ayude a darle una vuelta al pensamiento que está allí tal vez turbándolo y usted pueda plantarse. Y dijo el pastor que me hinque delante de mi Dios y que me pare valiente delante de los problemas. Hágalo. No es al revés. No es paro a reclamarle a Dios y me caigo de rodillas ante los problemas. No. Hágalo bien. Tenga la actitud mental correcta. Párese como Dios quiere, como Dios sabe que usted puede hacerlo. Y usted verá que Él no lo defraudará. Él no lo defraudará. Dios cumplirá su palabra porque Él es fiel, porque Él no sabe fallar. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.